ustedes en Estados Unidos tienen que hacer un tratado de libre comercio con el Perú, estos los aranceles que deben priorizar y esto es lo que deben hacer. Se concluyen de esa forma. ¿Y acaso se implementan? No se implementan. Están ahí en la carpeta esperando que en algún momento se llegue a producir la realidad de comenzar a trabajar en un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Perú, por ejemplo. Eso demuestra que los trabajos de investigación no son implementativos, son propositivos, proponen cómo resolver un problema, proponen anticipadamente. Y luego están ahí las carpetas de esos trabajos de investigaciones de TLC de Estados Unidos con diferentes países. Y algunos de ellos nunca se llegan a implementar, nunca, porque nunca se da la oportunidad o el contexto de negociar. O sea, a lo mejor, voy a poner un caso, que hay un tratado de libre comercio de Estados Unidos con Venezuela. Ya ustedes conocen que por las circunstancias actuales nunca se va a lograr, se va a llegar hasta que se produzca en el futuro más adelante un tratado de libre comercio con Venezuela. Pero años atrás sí se produjo una circunstancia donde el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. ¿Y saben lo que ocurrió, estimados bachilleres? Yo participé en el equipo de investigación que desarrolló diferentes tratados de libre comercio en la Universidad de Texas, ¿no? Pero como una especie de ejercicio, más que nada para aplicar esta metodología de prospectiva tecnológica. Y cuando llegué al Perú, ya hace más o menos 15 años atrás, o 16 años, se comenzaron a iniciar las negociaciones para hacer este tratado de libre comercio. Y cuando se sentaron a negociar, y acá escuchen bien esta ilustración de este ejemplo, para que comprendan el impacto y el beneficio de una investigación. Cuando se sentaron a negociar los equipos, yo no tenía que ver nada en ese sentido, yo solamente soy un ingeniero que efectuó investigaciones de perspectiva tecnológica en la Universidad de Texas, pero cuando llegué acá, yo observé que se sentaron a negociar los equipos de negociación del Ministerio de Comercio del Perú, con el Ministerio de Comercio de Estados Unidos, y cuando se sentaron a la mesa, el equipo de Perú comenzó a decir, muy bien, a ver, ¿qué aranceles debemos pedir? ¿Qué esto, el otro? Es como jugar un partido de ajedrez, en donde comenzaron a recién a pensar qué es lo que se debía hacer. Mientras que Estados Unidos ya tenía, no una, sino tenía diferentes investigaciones desarrolladas por diferentes universidades, no solamente por la Universidad de Texas, que en ejercicios, cómo se debería actuar, qué decisiones tomar, qué aranceles elegir en el caso que se produjera una circunstancia de un TLC con el Perú. Yo les pregunto a ustedes, estimados bachilleres, ¿qué equipo está mejor preparado para negociar? El que ya ha desarrollado una investigación previa, el que ya ha desarrollado qué acciones se deben efectuar, tras que nosotros estábamos prácticamente desarmados, recién ahí pensando qué es lo que se debe hacer. El tiempo de respuesta es uno de los grandes beneficios de lo que es investigación. Es uno de los grandes beneficios. Ya conocemos que la competencia hoy día está relacionado con el tiempo de respuesta. Es un ejemplo para ilustrar las conclusiones. Espero que hayan comprendido en ese sentido que una investigación no es implementativa. En algunos casos nunca se implementará porque no se producen las circunstancias, pero en otros casos sí se implementará y estaremos listos a implementar y el tiempo de respuesta va a ser mucho menor si ya hemos investigado sobre un determinado tema. ¿Comprendieron? Gran diferencia entre una investigación y un proyecto de ingeniería. Proyecto de ingeniería, la cual nosotros los ingenieros en general estamos muy bien preparados, es lograr un objetivo y implementar pasos para alcanzar ese objetivo. Eso tiene sus propios méritos, tiene su propia justificación, pero eso no es una investigación. Espero que con esta ilustración hayan comprendido mejor lo que es investigación. ¿Okay? Y por último, para terminar este archivo, las recomendaciones no son lo mismo que las conclusiones. Las recomendaciones es proponer, nuevamente el término propositivo, proponer planteamientos en aplicación futura de los resultados de la investigación, pero con respecto a otros sujetos de estudio, ya no con la empresa que se ha utilizado como
de análisis o sujeto de estudio, sino ya a otro sujeto de estudio. Y ya no limitado la parte del análisis, sino qué es lo que se recomendaría para pasar a las siguientes etapas posteriores al análisis, como por ejemplo la etapa de formulación, validación, evaluación de impacto. Entonces ustedes, estimados bachilleres, ya comprenden que la investigación no es algo, vamos a llamarlo de esa manera, un cliché, algo que recomendarse, tiene que ser recomendaciones y nosotros interpretamos qué son esas recomendaciones, ¿no? En una forma abierta, como si fuera un cheque en blanco. Yo les digo con conocimiento de causa, no es. La parte de conclusiones y recomendaciones no son interpretativas, no tienen que tener ciertos lineamientos, tal como estamos observando acá en el título, lineamientos para el desarrollo de recomendaciones. Cuando llegue el momento que ustedes en su trabajo de suficiencia ya elaboren las respectivas conclusiones y recomendaciones, son estos lineamientos los que deben tener en cuenta. Al desarrollar esos lineamientos, su trabajo de suficiencia no solamente estará cumpliendo los estándares de los estándares nacionales, no estará cumpliendo estándares internacionales. O sea, estaremos ya jugando el partido, como se dice coloquialmente o retóricamente, con equipos de la Liga Mayor. Y eso es lo que debemos y estamos logrando, trabajando en equipo. Ustedes, los asesores, geólogo, oficina de grados. Y por último, los anexos, ahí donde se incorporan los instrumentos de recolección de datos con los datos recolectados. Además, se incluye otras referencias en el caso que sea necesario. Si no es necesario, no se coloca. Y la bibliografía, ya se explicó, que debe estar enumerada en orden alfabética y se coloca la secuencia del autor, el título y el año de publicación. Y se emplean como llaves de referencia la numeración que corresponda a la ubicación. Aquellas fuentes bibliográficas, en aquellas únicamente que se utilizan como fuente de sustento en el contenido de la investigación. No hay que interpretar que se tiene que utilizar toda la bibliografía como fuente de sustento. No, eso no en absoluto, solamente en aquellas. Muy bien, entonces después de haber concluido, permítame remitirme al primer caso de estudio. Está por. ¿Están visualizando una carátula? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si están visualizando una carátula? Todo bien. Sí, sí se visualiza. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya conocemos cuál es nuestra estructura en estas sesiones activas, punto de vista metodológico, que complementan inmediatamente después con las sesiones de asesoría. El título de este trabajo de suficiencia, con respecto a la semana pasada, ahora sí debo dar reconocimiento a ustedes, en primer lugar, bachilleres, y también a los asesores, que ya están correctamente enviándome el título correspondiente. ¿Recuerdan? La semana pasada había unos trabajos de suficiencia y ya la estructura correspondía al trabajo de suficiencia, pero en el título indicaba plan de trabajo de suficiencia. Claro que son detalles mínimos, pero que son, digamos, esfuerzos de concentración y de afinamiento para que correspondan. Acá sí dice trabajo de suficiencia. Eso es lo correcto. El título, evaluación de un aceite vegetal refrigerante en un transformador de potencia para mejorar su observación. ¿Es impersonal? Sí lo es. ¿Es breve? Sí lo es. ¿Tiene aporte? Sí, aporte es la evaluación, que es un sinónimo de análisis. No se tiene que emplear necesariamente la palabra análisis, entre otras, evaluación. ¿Tiene aporte? Es el aporte del variable. ¿Tiene finalidad? Sí, mejorar el rendimiento de la potencia. Perfecto. Entonces, es un título conforme.
también está anónimo. Miren el resumen. Ya se mencionó que el resumen es una síntesis, ¿cierto? Entonces, ahí dice, en el presente trabajo de suficiencia se estudia la alternativa de aceite hidroeléctrico de origen. Para mí es una síntesis, porque está indicando qué cosa es lo que estudia, que es uno de los puntos más importantes. Acá no indica, en el presente trabajo de suficiencia comprende de 6 capítulos, el primer capítulo es tal, tal, tal. Eso sería un resumen del punto de vista de su interpretación correcta de resumen, pero lo que nosotros debemos considerar que el resumen es una síntesis, es un abstract, porque cuando se traduce este resumen debe ser una síntesis. En esa circunstancia atípica es donde el resumen no debe ser un resumen, sino debe ser una síntesis. Se observa que es una síntesis, porque básicamente uno de los puntos importantes es lo que estudia, se estudia la alternativa del aceite dieléctrico de origen vegetal. Y lo indica muy bien. Y esto es algo que debo felicitar al bachiller, porque acá podría haberse descrito lo siguiente. Observen bien, en el presente trabajo de suficiencia profesional se estudia el aceite dieléctrico de origen vegetal como refrigerante, ¿no? Eso no estaría mal, estaría indicando el alcance, pero al colocar alternativa, ahí está sintetizando algo que es sumamente importante. Hay diferentes formas de refrigerar los transformadores, pero el aceite dieléctrico es una de ellas. Entonces se estudia la alternativa, no es que se estudia solamente esto como un refrigerante más, es una alternativa. La palabra alternativa es una excelente palabra que sintetiza a su vez lo que es, digamos, la importancia de esta investigación. Por lo tanto, debo reconocer tanto al bachiller como a su asesor. Ambos deben crédito de este trabajo. Dicho de paso, en este trabajo sí es un ejemplo positivo, no solamente del resumen, sino de todo el contenido de los 4 primeros capítulos. Luego, acá viene también otro término donde está indicando el significado de las siglas, ¿no? Dice, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en paréntesis, IEE por sus siglas en inglés. También hubiera sido aceptable colocar solamente en paréntesis IEEE y cerrar paréntesis, pero no es de más indicar que es sus siglas en inglés, pero está muy bien, porque más adelante, en este trabajo de suficiencia, ya no se repite qué significa IEEE, sino solamente se utiliza las siglas. Recuerden que desde el punto de vista metodológico, la primera oportunidad donde se utiliza siglas se debe indicar el significado. Esa es la regla. Bueno, todo lo demás está conforme, inclusive cuando dice dióxido de carbono, en paréntesis, está no las siglas, sino las abreviaturas de los términos químicos del dióxido de carbono. Perfecto, eso está muy bien. Más adelante ya se utilizará solamente CO2. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir lo que ya mencioné al inicio de esta sesión, que cuando presenté esto a un colega de la Universidad de Texas que habla español, él dijo, cumple, esta tesis, este trabajo de suficiencia cumple los estándares internacionales. Esa era mi expectativa o mi deseo de que a lo largo de este programa de titulación, ustedes, estimados bachilleres, crezcan, digamos, crezcan en el sentido retórico, en términos de comprender lo que es una investigación. Y con gran satisfacción, hoy día, la sesión del sábado 27, digo, si ustedes mismos no lo reconocen, les digo yo, como un docente con experiencia en metodología, que sí hay crecimiento del punto de vista de este trabajo de suficiencia que estamos visualizando en este momento. Ahora, tampoco tiene que estar el resumen completo. Acá también falta, y eso lo hace ya posteriormente. El abstract es el resumen, es la síntesis traducido al inglés. También debo mencionar igual
como lo comenté en la sesión de ayer, que tenemos esa característica de traducir el inglés al español o el español al inglés en forma textual, o sea, palabra por palabra. Si ustedes acá, y les demuestro de esta forma, dice, in this research of professional sufficiency. Eso está muy bien, porque el professional sufficiency, es una investigación. Y fuera, dice, in this work of professional sufficiency, en ese trabajo. Work es algo textual, es algo decir, estamos traduciendo trabajo por work. Pero work en inglés no es trabajo de investigación, es research. Entonces, eso está correcto. ¿Ya? Que justamente el día de ayer empleaban la palabra work, de trabajar. ¿No? Entonces, y estaba utilizándose textualmente como trabajo. Y no es correcto. Correcto es esto. It is research of professional sufficiency. The alternative. Ahí está la alternativa. Eso está muy bien. Buen comando de inglés. Acá hay una, pero pequeñita, que es significativa, pero en inglés no se comienza con la palabra for, que es por, ¿no? Nuevamente acá está traduciéndose textualmente y no es en el desarrollo, ¿no? Es for, es un término en inglés que es un conector, que se utiliza dentro de una oración, pero nunca al inicio de una oración. Entonces son mínimos, eso tampoco no se espera que tengan ese comando total. Y tampoco yo no lo tendría si no hubiera tenido la oportunidad de enseñar cursos en inglés y estar 22 años en Estados Unidos, pero es parte ya de ir adquiriendo esa proficiencia en el inglés. Bueno, continúa el índice, luego viene el índice de tablas, el índice de figuras, viene el prólogo. En el prólogo sí cumple también los lineamientos descritos en los archivos PowerPoint. Porque ahí sí el prólogo, a diferencia del resumen, que realmente es una síntesis, el prólogo es una descripción abreviada de los diferentes capítulos. ¿Correcto? Entonces, acá en el presente trabajo de suficiencia comprende 6 capítulos. ¿Se dan cuenta? Les vuelvo a repetir. Yo no solamente es mi opinión, sino la opinión de un colega que domina español de la Universidad de Texas. En la Universidad de Texas es una universidad pública, hay no pocos, sino varios docentes de origen hispano, que hablan español. Pero no solamente yo tengo colegas en la Universidad de Texas, sino en RPI, en MIT, en Harvard, de profesores que hablan español. Y siempre estoy en comunicación de una u otra forma. Entonces, ya he recibido la opinión muy favorable de este trabajo de suficiencia en particular y que quiero transmitir llaman el reconocimiento al tesista, al bachiller, que en este caso es anónimo, pero ya seguro que al estar presente, porque también he visto su nombre que está presente en esta sesión, reconoce su trabajo y su esfuerzo. Entonces acá, luego dice, en el primer capítulo titulado Introducción, perfecto. No quiero exagerar, pero el tesista o el bachiller está redactando ya a un nivel que yo lo denomina máster, o sea, un nivel ya superior. No hay observaciones de redacción. Todo lo que yo me imagino deben haber ustedes pensado cuando yo estaba corrigiendo los términos de redacción, me imagino, porque les digo así, en algunos días me ardían las orejas, sobre todo la oreja derecha, y creo que eran los comentarios de algunos de ustedes y también seguramente de algunos asesores que me decían, este doctor Barrutia tan exigente de esto, del otro, ¿quién habrá convocado al doctor Barrutia? Me ardían las orejas, realmente les digo como una especie de anécdota, pero al ver el avance de trabajo de suficiencia como el que estamos visualizando, les digo, se justifica que me hayan ardido las orejas.
porque ahora se ven los resultados. Y yo vuelvo a repetir, con mucho orgullo y satisfacción, ver que acá no hay ninguna observación en redacción. Está correctamente planteado, está correctamente redactado, y no solamente el prólogo. Y no solamente, si ustedes observan el prólogo, supera la página, una página, en este caso es una página y media. Exactamente lo que yo estaba mencionando, que no debe ser el prólogo media página y que inmediatamente después continúe otro capítulo, como lo vamos a ver en el siguiente caso, para que también se comprenda que siempre hay oportunidades de mejorar. En la introducción, en las generalidades, cultura se mantiene, la concentración se mantiene. Cada vez que se refiera por primera vez una sigla, se debe indicar SEIN, COES. Y luego ya posteriormente que se indica el SIN, ya se mencionan las siglas normal. Acá también. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo digo colegas que han compartido conmigo en la Universidad de Texas, lo consideran totalmente que cumple los estándares. Acá, miren, debido al incremento de la demanda de energía eléctrica en el Perú, ¿cómo el bachiller sustenta que hay un incremento? Si no hubiera una fuente de sustento en corchetes con número 6, si no hubiera, esto sería una opinión. Y una opinión no es suficiente para una investigación, porque una investigación debe ser objetiva, no debe ser subjetiva. Y subjetiva es expresar opiniones, pero acá no es expresión de opiniones. Acá la frase que el bachiller indica, debido al incremento de la demanda de energía eléctrica en el Perú, eso no es la opinión del bachiller, eso es algo que le ha revisado la literatura y lo sustenta con la ubicación de la bibliografía número 6. Eso es la razón por qué se recomienda que la bibliografía esté enumerada, porque no va a ser en todos los casos, pero en los casos que corresponda se utiliza la fuente de sustento indicándolo en la numeración en corchetes. Perfecto, todo muy bien. Luego, ¿se acuerdan cuando yo quiero emplear una palabra, me hacían renegar cuando colocaban una figura, en este caso 1-1, y no indicaban nada, y aparecía de un momento a otro sin ninguna explicación? Ahora no, este es lo correcto. En esta figura 1-1 indica, se refiere, le hace una breve descripción. Luego la figura 1-1, y después de la figura 1-1, la fuente correspondiente. La fuente correspondiente es con el autor. En este caso, el autor es una persona jurídica, en paréntesis el año, y luego viene el título. Excelente. Yo les digo nuevamente, yo personalmente estoy muy satisfecho, muy orgulloso del bachiller y del asesor que han trabajado en este esfuerzo. Acá les digo, la calificación que corresponde a estos 4 capítulos es 19, por poco alcanza el 20. Y la razón es porque ustedes dirán, ¿y por qué, profesor, si usted es tan orgulloso, por qué no pone 20? Es que yo solamente he leído el 10%, el 15%, y en ese 10 o 15% he encontrado solamente una. Y la extrapolación es que si hay una, si leo todo, a lo mejor encuentro 4 o 5, entonces ya no es un 20. Pero en términos de calificación, para que ustedes, estimados bachilleros, tengan como meta, cuando ya desarrollen un trabajo de suficiencia con este nivel, mi calificación referencial es 19. O sea, va a superar el 17. Entonces, es algo posible de alcanzar. Respóndanse ustedes mismos. Con esfuerzo, sí es posible. Con esfuerzo, sí es posible, estimados bachilleres. Y una demostración, este presente trabajo. Miren, en ese 10%, ninguna observación de redacción. Luego aparece una tabla, y dice en la tabla, tienen fuente de sustento. ¡Qué excelente! Una vez que yo recibí del asesor este avance, lo primero que hice, mi primera reacción fue contactar a este colega en la Universidad de Texas y le dije, ¿me puedes dar una eh, evaluación objetiva de esto? ¿Cuánto le pondrías? Y le dije todavía, la nota de 0 a 20, porque ya no tienen esa calificación, es de esta manera.
dame tu nota y ver si coincidimos. ¿Saben qué nota le otorgó? 19. Es la nota que también yo le estoy otorgando. O sea que no hay ninguna observación. Ya comienza la parte de la descripción del problema, la situación problemática, y efectivamente todo es problema, todo es problema. Entonces, figuras que sustentan el problema, ahí está el problema de incendios y todo, o sea, no son figuras que están reflejando otras cosas que no sean problemas, ya es pertinente, se refiere, por ejemplo, en la figura 1.3, comparan puntos de inflamabilidad de los tipos de aceite, es un problema. O sea, yo le digo exacto, si, si el bachiller que ha escrito este trabajo de suficiencia me permite un consejo, o sea, es algo ya de ingeniero a ingeniero. Yo, con esta experiencia de haber desarrollado este trabajo de suficiencia, mi recomendación, estimado bachiller, autor de este trabajo, yo le recomiendo considerar estudiar una maestría y eventualmente un doctorado, porque digamos, capacidad de investigación ya la ha adquirido y su trabajo futuro de tesis en una maestría o en un doctorado va a ser simple, ya no va a ser algo complicado y menos que concluyan sus estudios, menos su tesis. Yo creo que este ejercicio va a facilitar mucho concluir una tesis de maestría o de doctorado. Esa es mi recomendación personal. Bueno, todo lo demás está muy bien. Luego viene la pregunta. Miren, acá la pregunta es una pregunta interesante. No es eh, un objetivo, tampoco no es un problema así específico, sino está haciendo una investigación sobre una evaluación. Te recuerden que el título es una evaluación, ¿no? Entonces, acá dice, ¿en qué medida la evaluación del aceite influirá en el rendimiento del transformador? O sea, no es que mejorará el rendimiento, no está indicando el objetivo de mejorará, está indicando que influirá. A lo mejor influirá en forma negativa o en forma positiva, pero esta forma de formular el problema es neutral, o sea, no es que está indicándolo en forma positiva o negativa, pero es como una hipótesis, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Espero que no influye negativamente, pero a lo mejor puede ocurrir. El objetivo es simple, la evaluación de un aceite, y luego ya vienen los antecedentes internacionales con fechas recientes eh, y con el sujeto delante del verbo. Cada, por ejemplo, dice Ferreira, Olivera, tal, 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 ¿no? Para energía, y se estudió la aplicación y todo. Muchas veces, o algunas veces, ustedes colocan el antecedente y no indican lo que acá dice en su tesis. Entonces dice Ferreira Olivera en la tesis, tal, tal. Acá está respetándose el idioma de la tesis. Ya les mencioné a ustedes que es la única excepción donde no se traduce de otro idioma al español. Es en los títulos, en las referencias bibliográficas, pero en las gráficas, en las figuras se deben traducir. Todo lo demás está ahí, lo menciona otro autor, hace el resumen, título, que en este caso está en inglés, se mantiene, está muy bien. Son resúmenes, se cuenta en los antecedentes, y no son uno o dos, en este caso llevan tres, y también es bastante reciente, 19, cuatro, otro resumen, cinco, o sea, ya estamos no haciendo dos o tres, ya estamos duplicando los trabajos de los resúmenes en el trabajo de suficiencia. Seis, y todos recientes, 2019. Los antecedentes nacionales, o sea, están en orden de antecedentes investigativos, en primer lugar los internacionales, en segundo lugar los nacionales. No es uno solo, otro antecedente nacional. Y si ustedes no solamente son tesis, también son otros tipos de trabajos. Por ejemplo,
en su artículo. Lo conveniente cuando ustedes desarrollan antecedentes investigativos que no sean solamente o únicamente de un determinado tipo, por ejemplo, tesis. Pueden ser tesis, pueden ser artículos, pueden ser publicaciones. Eso es, digamos, una forma de un buen equilibrio en revisión de literatura para poder hacer los resúmenes en lo que corresponde a los antecedentes investigativos. Luego, el marco teórico. Marco teórico está relacionando ya agrupados a un tema, lo transformador. Y acá emplea el resumen de autor con respecto al transformador. Clasificación de transformadores. O sea, la diferencia con los antecedentes es que en el marco teórico están agrupados por tema, pero no dejan de ser resúmenes. Lean ustedes bien el lineamiento en los archivos PowerPoint y ahí van a comprender la diferencia. Acá ya no son recientes, en algunos casos son ya de 2014. O sea, aunque también 2014 es reciente, pero ya no es un criterio de utilizar solamente lo reciente. Acá el criterio en el marco teórico es lo importante agrupado en un determinado tema. Y si ustedes recuerdan, hasta el momento no he encontrado ninguna error o observación de redacción. Claro, que yo no he leído totalmente. Por ejemplo, encuentro uno acá. Yo solamente he revisado un 10%. Pero acá observaría la palabra uso. Que los países han prohibido totalmente su uso. No es su uso. El término correcto es su utilización, ¿no? O su aplicación, pero no uso. O sea, ya estamos en la página 21 y es la primera observación, o el segundo, con la observación en inglés que he mencionado. Por eso es que yo les digo a ustedes, no es un 20, pero sí es un excelente 19. Luego vienen otros temas agrupados y el marco teórico es, permite, vayamos al marco teórico, que también está correctamente planteado con 4 o 5 palabras o términos. Llamamos a el marco conceptual, perdón, el marco conceptual. El marco conceptual, como ya se explicó, son términos que tienen diferentes interpretaciones y se coloca la interpretación o definición que se va a emplear en el trabajo de suficiencia, o sea, en la investigación. No se coloca, en dos casos, creo que la semana pasada, y que no estaba correcto que en el marco conceptual se coloque como un glosario, y se colocaba siglas, ¿no? O términos técnicos, ¿no? Y menos, la semana pasada o en la clase anterior, colocaban gráficos, tablas, o sea, ya se colocaban como si fueran marcos teóricos. Eso no es marco conceptual. Marco conceptual son solamente términos como los que están acá en la lámina, que tienen diferentes interpretaciones, pero se coloca la definición, la interpretación que corresponda a la investigación de estudio. Acá, equipo, ¿no? Equipo. Hay diferentes interpretaciones de equipo. Eso es algo que no solamente yo, sino los investigadores reconocen. Entonces, ¿a qué se refiere equipo en este trabajo? Se refiere al dispositivo, artefacto o máquina eléctrica ubicada en una subestación eléctrica. A eso se refiere equipo. Es como el caso de las siglas. Siglas IEEE. ¿Qué significa esto? Más adelante solamente se remite a esas siglas y significa tal. Lo mismo en el marco conceptual. Equipo es esto. Cualquier otra referencia en el trabajo dice equipo, se está refiriendo a esto, no se refiere a otra cosa, no se refiere por ejemplo, a dispositivos que están ubicados en la estación eléctrica, ¿no? Eso no corresponde, se refiere a equipos los que están ubicados en la subestación eléctrica. La razón de comprender el marco conceptual es porque los investigadores que en el futuro estudien este trabajo de suficiencia, este trabajo de investigación,
no se confundan o no malinterpreten términos que teniendo diferentes interpretaciones, ellos, cuando no hay el marco conceptual correctamente formulado, lo interpreten de una manera diferente. Ese es el propósito del marco conceptual. Y es algo que se requiere a nivel internacional, en China, en Estados Unidos, en diferentes idiomas, los términos son susceptibles a confusión cuando teniendo diferentes interpretaciones no se indica qué es lo que significa en dicha investigación. ¿Correcto? Equipo, está correcto. Sobrecarga. Sobrecarga también es un término que tiene diferentes. Sobrecarga de transporte, por ejemplo. ¿Acaso se está refiriendo a sobrecarga de transporte? ¿Sobrecarga de un vehículo de transporte? No. ¿Sobrecarga de un barco, de un contenedor? No. Se refiere a la sobrecarga en términos de suministrar una potencia mayor a la diseñada. Eso es lo que significa en esta tesis. Acidez también. Acidez pueden ser, cuando yo les he dicho a ustedes que apliquen en el título la prueba ácida. ¿Qué significa la prueba ácida? Que cumpla los lineamientos, pero también acidez se refiere al aspecto químico. Entonces hay diferentes interpretaciones. Acá en este caso acidez o número de neutralización, resultado que indica el deterioro del aceite dieléctrico. Perfecto. Eso se refiere a acidez, entre las diferentes interpretaciones que tiene acidez. Degradación. Degradación tiene, creo que una docena de diferentes interpretaciones, inclusive en términos sociales, ¿no? Degradar a una persona. Eso es algo totalmente incorrecto, pero eso no significa lo que corresponde en esta investigación. En esta investigación se refiere a la afectación de las características del aceite dieléctrico para el término de su vida útil. El aceite se ha degradado. Perfecto. Cuando yo estaba leyendo, revisando este avance, yo decía, es difícil ubicar estos términos que tienen diferentes interpretaciones para alojarlo en el marco conceptual. Le respondí, creo que no es difícil, no es fácil, no es fácil, de hecho, porque he observado que algunos de ustedes a la hora de desarrollar su plan de trabajo, de suficiencia y su trabajo, no es fácil, sí, en eso estoy de acuerdo, pero tampoco es imposible, ¿no? Acá la prueba es este trabajo. Todos los diferentes términos elegidos para incorporarlos al marco conceptual están correctos, no como la semana pasada que colocaba que algunos estaban incorrectos, algunos estaban correctos, y marcaba los incorrectos con eh, color rojo. No, tabs, igual, papel no se refiere al rol, ¿no? Acá en este caso el papel se refiere a la celulosa ubicada dentro del transformador. Muchos, uno lee papel y lo interpreta a su manera. En una investigación científica no hay espacios para interpretarlo a la manera que uno piensa. No hay espacios para desarrollar una tesis con la estructura que uno piensa. No, todo está, esto es, digamos, hay una palabra que sintetiza lo que es una investigación. La investigación como un producto académico tiene protocolos. De la misma manera que nosotros estamos aplicando protocolos en lo que respecta a evaluaciones, revisiones, el que los avances me remitan solamente los asesores y no los bachilleres, no por otra razón para mantener una organización, un orden. El protocolo de los rótulos para no confundir, y en esta semana ya ha habido una mejor aplicación de rótulos para diferenciar el plan de trabajo de suficiencia, avances del plan de trabajo como avances del trabajo. Todo eso en la parte de investigación es muy importante comprender y aplicar protocolos. Miren cuántas palabras o términos tiene ya en un trabajo de suficiencia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 términos. Suficiente. Ya cumple que el trabajo de suficiencia tenga por lo menos 6 o 7. Si alguno de ustedes tiene 2 o 3, son muy pocos todavía. Tienen que llegar como referencia a por lo menos 6, 7. Acá el bachiller tiene 8 y está en la página 30. Y todavía no se ha desarrollado el capítulo 5 y 6. Yo proyecto que este trabajo de suficiencia va a llegar a los 60 o 70 páginas.
Luego viene el capítulo 3. Imagínense, ya 30 páginas en los dos primeros capítulos. Por supuesto, esos capítulos incluyen la parte de antecedentes investigativos y todo. O sea que está por no buen camino, está por excelente camino para llegar a ese número de páginas. Las hipótesis está tal cual en el plan de trabajo de suficiencia. Miren, en una sola página. Excelente. O sea, el capítulo 3, hipótesis de operación, está la hipótesis principal, que es la única, las variables, las dos variables, y listo, nada más. Una página. O sea, ya 3 capítulos en 31 páginas. Luego comienza el capítulo 4. Bien. Acá hay otra observación, por ejemplo, que no estaba dentro del 10% de lo que yo revisé, una observación mínima, pero ya van dos en términos de redacción. Y se llegará a una conclusión. Puede ser, se llegará a una conclusión. Ese es algo, ¿no? Y aunque el verbo está correcto en el futuro, no creo que es en el futuro. Estamos hablando en el trabajo de suficiencia. Todo, y se llega a una conclusión, pero llegar tampoco no es correcto, ¿no? Ahí hay que emplear otro término, que llegar es coloquial. Pero nuevamente, les explico, es un trabajo que yo no solamente, sino mi colega en el Texas coincide con 19. Con eso quiero explicar que todavía hay oportunidad de mejorar. Todavía hay. Si yo por, no sé cómo se diría, por buena gente, diría es un 20, ¿cómo lo sustentaría si encuentro una observación como esta? Que llevan dos, ¿no? Entonces, eso significa que las calificaciones que ustedes reciben, estimados bachilleres, es con la mayor objetividad posible. Yo no tengo ningún sesgo, ni absolutamente. Siempre es con la mayor objetividad y con la mayor disposición. Es la misma forma que sus docentes, sus asesores actúan. Una característica de un docente es tratar a todos los estudiantes igual, con la misma objetividad. Entonces, explico que en mi caso es lo que yo aplico. Entonces, el capítulo 4 está muy bien. La unidad de análisis se está explicando acá, que es no una organización. La unidad de análisis es un transformador trifásico con estas características específicas. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que la unidad de análisis no necesariamente tiene que ser una organización, puede ser un equipo, pero tiene que estar definido el equipo. No puede ser un transformador trifásico con otras características. Es estas características de la unidad de análisis. De consistencia, no error. Luego, muy bien, el estudiante en este avance llega hasta el capítulo 4. No significa que está truncado, sino que sus referencias bibliográficas están continuamente incrementándose, pero sobre todo porque en el contenido se han utilizado algunas de ellas, por ejemplo la número 6, que vimos en uno de los corchetes, está ahí. Es excelente que aún siendo un avance parcial, hasta el cuarto capítulo se haya incluido las referencias bibliográficas para poder comprobar que están en orden alfabético, están con una enumeración y que esa numeración es empleada en aquellas sustentaciones que corresponden. Entonces, en este trabajo de suficiencia. Creo que este trabajo refleja lo que posiblemente algunos de ustedes me pidieron al inicio de este programa, cuando me enviaron un mensaje, profesor, ¿podría enviarnos un trabajo ya sin observaciones? O mejor dicho, un trabajo donde podamos ver ya el ejemplo de todo lo que está planteado correctamente. Y yo les mencioné a ustedes, ¿cómo es la forma de aprender? Menos en la parte metodológica. La forma de aprender es cometiendo, haciendo su mejor esfuerzo y cometiendo errores. Si yo me remitiera al primer avance del tesista estudio, ahí vamos a observar que es lo que ha ocurrido, es un proceso de aprendizaje y en base a los continuos eh, lineamientos, que es la parte inicial de estas sesiones, y luego las pruebas basadas, mejor dicho, la parte cuasística basada en los avances, al final
si uno se esfuerza, se dedica y va superando las observaciones y mantiene una actitud positiva, una actitud abierta y no se da por vencido, llega al final a lograr este tipo de trabajo. Trabajo con una calificación de 19, que es lo que yo quería indicarles a ustedes, estimados bachilleres, para que ahora sí puedan ustedes comprender que es un buen trabajo con una calificación. Y este trabajo no es otro que el trabajo de uno de ustedes. Si uno lo logra, todos los demás también tienen esa capacidad de lograrlo. Bueno, yo creo que ha sido una muy buena sesión. Les agradezco a todos por su asistencia. Nuevamente, esta clase, que pienso que nuevamente es mi opinión, ha sido una de las mejores de las sesiones que hemos tenido, porque no las mejores del punto de vista de las láminas de archivo PowerPoint, sino las mejores porque hemos visto un caso, una calificación, o sea, con un avance, con una calificación de 19. Por eso me refiero que esta clase es una de las mejores hasta la fecha, porque incluye un caso real. ¿Okay? Muy bien, nuevamente les agradezco. Nos vemos la próxima semana. Gracias. La próxima semana voy a mencionar algunas de las respuestas. Katia Perón está indicando si el prólogo va antes o después. A ver, permítame responder a Katia, porque Katia es una estudiante también muy dedicada, y dice, ¿el prólogo va antes o después del índice? ¿Saben cuál es la respuesta, Katia? Remítanse a la estructura de la tesis. No hagan en base a lo que indica el metodólogo. Ya he indicado, remítanse a la estructura. Ya en la estructura que se ha revisado en el archivo PowerPoint, ahí pueden ubicar qué par corresponde al prólogo. ¿Ya? O sea que siempre, por favor, remitámonos a la estructura. Ok, muchas gracias. Nos vemos ahora sí la próxima semana.